Hay momentos que parten la vida en dos, y para Francisca, ese momento ocurrió en una sala pequeña de centro médico, con un papel en la mano que decía positivo. No supo si temblaba por el frío o por lo que acababa de leer, pero se quedó sentada allí un largo rato, como si alguien pudiera aparecer y decirle que había sido un error. Tenía solo 22 años. Vivía con sus padres en Triana y estaba en medio de la universidad. No había planificado nada de aquello. El aire de octubre en Sevilla parecía más pesado esa tarde. Caminó sin rumbo, con las manos metidas en los bolsillos y la mente en blanco. Repetía una y otra vez lo mismo. ¿Cómo se lo voy a decir a mis padres? Y ahora que estás aquí, acompañando esta historia, te invito a hacer algo importante. Suscríbete al canal si te conmueven estos relatos reales de vida, amor y superación. Dale me gusta si sientes que esta historia merece ser contada. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas palabras. Y leer tu historia también puede inspirarnos a todos. Quédate hasta el final. Lo que estás a punto de escuchar no es una ficción. Es algo que bien podría haberle ocurrido a cualquiera. Y lo cambió todo. Esa noche, cuando Francisca cruzó la puerta de su casa, no fue recibida con comprensión. Apenas dijo la palabra embarazo, el silencio se apoderó del comedor. Su madre dejó caer el cuchillo con el que cortaba cebollas, y su padre la miró como si no la reconociera. «Nos has fallado», murmuró él sin gritar, sin moverse. Esa calma fue más dura que cualquier golpe. Ella intentó explicar, decir que tenía miedo, que no sabía qué hacer, pero para sus padres, más que una hija asustada, era una vergüenza familiar. No hubo discusión larga. Le dieron tiempo justo para empacar una mochila y le pidieron que se fuera. Afuera, en la acera, el mundo seguía girando como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando entendió que su vida ya no era suya. Tocó la puerta de Isabel, su mejor amiga desde los 11 años, la misma con la que se había reído hasta llorar en los pasillos del colegio. Pero la sonrisa de Isabel se desdibujó apenas la vio en la puerta con la mochila al hombro. «Mis padres no quieren problemas», dijo en voz baja, sin sostenerle la mirada. Una por una, las puertas se fueron cerrando. Gente que la había visto crecer, que la había abrazado en Navidades, ahora solo asentía con tristeza sin invitarla a pasar. Esa noche, Francisca terminó en un banco de la Plaza de España, sin saber qué hacer, temblando de frío y con el corazón lleno de preguntas. Nadie había dicho que el amor podía doler así. No durmió esa noche. Cerraba los ojos, pero cada sonido la hacía despertar. Un coche que pasaba, pasos lejanos, el crujir de las hojas secas. Todo era una amenaza cuando no se tiene un techo. El banco era de piedra y estaba helado. Usó su mochila como almohada y se cubrió con la chaqueta delgada que llevaba encima. En algún momento, de la madrugada sintió que el miedo era más fuerte que el frío. Miedo de que alguien se acercara, miedo de no saber cómo iba a alimentarse al día siguiente, miedo de no ser capaz de cuidar a ese bebé que crecía en su vientre, pero también miedo de empezar a acostumbrarse a esa sensación de abandono. Nunca se había sentido tan sola, y a la vez tan vulnerable. El amanecer llegó despacio, pintando el cielo de tonos suaves, mientras la ciudad empezaba a despertarse. Francisca se incorporó con dificultad, sintiendo el cuerpo entumecido, los labios partidos del frío y la garganta seca. A su alrededor, los primeros corredores cruzaban el parque con sus auriculares puestos, ajenos a la joven sentada en el banco. Había turistas sacando fotos, niños con uniforme camino al colegio, señoras paseando perros. Y ella, con los ojos hinchados, seguía allí, invisible para todos. Hasta que no lo fue. Un hombre se detuvo a unos pasos, la miró en silencio, y luego se acercó con un gesto pausado. «¿Está usted bien?», preguntó con una voz firme pero amable, que contrastaba con todo lo que ella había oído en las últimas 24 horas. Ella alzó la vista, algo desorientada. No esperaba que nadie le hablara con respeto. No vestía mal, pero estaba despeinada, con los ojos rojos de tanto llorar y la chaqueta sucia por haber dormido en la calle. Se acomodó como pudo y fingió estar esperando a alguien, pero el hombre no se fue. Tenía unos 40 y algo, ropa deportiva de marca y un rostro serio pero no distante. «Soy Alejandro», dijo finalmente. «Te vi ayer. Estabas en el mismo banco». Francisca tragó saliva. ¿La había estado observando? «No tengo a dónde ir», se atrevió a decir. Era la primera vez que lo admitía en voz alta, y hacerlo la hizo sentirse más frágil aún. El hombre no preguntó detalles. Solo se sentó en el borde del banco, dejando una distancia prudente entre ambos. «¿Y tu familia?», preguntó con cuidado.
Francisca suspiró. No quería repetir la historia, pero algo en su mirada le dio confianza. No quieren saber de mí, dijo simplemente. Dicen que soy una vergüenza. Él asintió lentamente, como si entendiera más de lo que parecía. No la juzgó, no hizo preguntas incómodas, no ofreció soluciones apresuradas. Solo escuchó. Y eso, en ese momento, fue todo lo que ella necesitaba. Vamos a desayunar, dijo de pronto levantándose. Ella dudó. No tenía dinero. Invito yo, insistió. Es difícil pensar en soluciones con el estómago vacío. Francisca lo siguió sin estar del todo segura. Tenía miedo, claro que sí, pero también tenía hambre. Y una parte de ella, la que todavía creía en la bondad, quería pensar que quizá no todos en el mundo la iban a dar la espalda. Desayunaron en una cafetería pequeña cerca del parque. Francisca pidió una tostada con tomate y un café con leche, y comió con una ansiedad que no lograba disimular. Alejandro no la apuró ni la interrogó. Solo la dejó comer tranquila. A ratos, la observaba con una mezcla de respeto y algo más. Difícil de describir. No era lástima. Era como si la viera de verdad. No solo como una chica con problemas, sino como alguien que merecía estar allí, sentada, comiendo como cualquier otra persona. Cuando terminó, se limpió la boca con la servilleta de papel y bajó la vista. Gracias, dijo en voz baja, sin saber muy bien cómo expresar todo lo que ese gesto significaba para ella. Alejandro asintió con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo ayudar a alguien sin pedir explicaciones. Después del desayuno, caminaron un poco por las calles menos concurridas. Fue entonces cuando él le propuso algo que, en cualquier otro momento, ella habría considerado una locura. Tengo una casa grande. Necesito a alguien que me ayude a organizarla, llevar ciertos temas de mantenimiento y coordinar al personal. No es caridad, es un trabajo, con sueldo, vivienda y cobertura médica. Francisca parpadeó. Por un segundo pensó que estaba bromeando, pero su tono era completamente serio. ¿Por qué? ¿Harías eso?, preguntó, incrédula. Alejandro se detuvo. Porque una vez alguien que amaba no tuvo una oportunidad, y creo que tú sí la mereces. Ella no dijo nada. No podía. Sentía un nudo en la garganta y una mezcla abrumadora de miedo, alivio y gratitud que no sabía cómo manejar. Aquel mismo día, Francisca entró por primera vez en la propiedad de Alejandro, ubicada en una zona residencial elegante. Era una casa grande, luminosa, con jardín y una casita independiente en el fondo. Sería tu espacio privado. Nadie te va a molestar, le explicó. Francisca no podía creer lo que veía. Tocaba las paredes como si fueran irreales. La cocina tenía electrodomésticos nuevos, la cama era amplia y suave, y el baño estaba limpio, con agua caliente, con toallas blancas dobladas en una repisa. Llevaba apenas una noche durmiendo en la calle, pero ya se había acostumbrado al frío y a la incomodidad como si fueran parte de su destino. Ese lugar era lo opuesto. Era seguro. Era silencioso. Era demasiado. No sé si puedo aceptar esto, murmuró. Sí puedes, respondió él. Porque lo mereces. Los primeros días fueron extraños. Francisca no sabía cómo moverse por la casa sin sentirse intrusa. Tenía miedo de hacer algo mal, de que todo fuera un error, de que alguien apareciera para decirle que debía irse. Pero Alejandro no la trató con condescendencia ni con distancia. Le explicó sus funciones con claridad. Le entregó una agenda organizada y le dio autonomía para trabajar. No la presionaba, no la vigilaba. La trataba como alguien capaz. Y eso, más que la casa o el salario, fue lo que empezó a reconstruir algo en ella. Cada día, al tachar una tarea completada, sentía un poco menos de culpa por haber aceptado esa ayuda. Empezó a comer mejor, a dormir sin sobresaltos, a tocar su vientre con cariño en lugar de miedo. Poco a poco, sin darse cuenta, Francisca comenzó a volver a sentirse persona. El embarazo avanzaba con más calma que ella había imaginado. Las primeras ecografías fueron organizadas por Alejandro en una clínica privada. Francisca no estaba acostumbrada a ese nivel de atención. La doctora que la atendía era amable, clara, y nunca la hizo sentir incómoda. Por primera vez, escuchó el latido de su bebé y lloró en silencio. Alejandro la esperaba afuera, sentado, sin hacer preguntas. Cuando salió con los ojos hinchados, solo le ofreció una botella de agua y le dijo: «Si alguna vez quieres que entre contigo, solo dímelo». No insistía. No la invadía. Solo estaba allí. Y eso, de alguna manera, la hacía sentir acompañada sin sentirse controlada. Fue la primera vez que Francisca se permitió pensar que tal vez,
Sí podía criar a ese bebé, sin tener que rendirle cuentas a nadie más. Con el paso de las semanas, la rutina se volvió una especie de refugio. Francisca supervisaba las tareas del personal de limpieza, coordinaba con el jardinero, revisaba la correspondencia que llegaba para Alejandro. Todo era nuevo, pero ella se adaptaba rápido. Se sorprendía de sí misma, de lo organizada que podía ser, de lo atenta a los detalles. Alejandro lo notaba y de vez en cuando se lo decía. Todo está impecable, gracias a ti. No eran halagos vacíos, eran reconocimientos sinceros, y eso le daba seguridad. Entre tareas, encontraba momentos para sentarse en el jardín, sentir el sol en la piel y tocar su vientre. A veces hablaba en voz baja con su hija, como si pudiera oírla. Le contaba lo que hacía cada día. Le decía que iban a estar bien. Miguel, el chofer de la casa, fue otro apoyo inesperado. Un hombre mayor, con bigote gris y una voz grave pero cálida. Desde el primer día la trató como si fuera parte de la familia. Don Alejandro no hace estas cosas por cualquiera, le dijo una tarde mientras la ayudaba a bajar unas cajas. Usted le recuerda a alguien, lo sé. Francisca no preguntó más. Pero un par de días después, Miguel le contó la historia. Un hermano menor, Mateo, que murió a los 8 años por un problema cardíaco. La familia de Mironero. Alejandro era muy humilde en ese entonces. No hubo dinero suficiente para una operación. Desde entonces, si puede evitarle a alguien ese tipo de dolor, lo hace. Francisca se quedó en silencio, con un nudo en la garganta. Comprendió que lo que vivía no era casualidad ni caridad, era parte de algo mucho más profundo. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en la oficina de la casa, Alejandro entró con 2 tazas de té. Se las ofreció sin decir mucho. Se sentó frente a ella, observando cómo su vientre ya se notaba claramente. ¿Te sientes bien?, preguntó. Ella asintió. A veces mareada, pero nada grave. Hubo una pausa cómoda. Él la miró sin incomodarla, como si realmente le importara. ¿Has sabido algo de tu familia?, preguntó después, sin presión. Francisca bajó la mirada. No, no espero saber. Dijo la frase con una mezcla de tristeza y resignación. Para ellos todo tiene que ser perfecto. Y esto no lo fue. Alejandro no respondió de inmediato. Solo apoyó una mano en su hombro, brevemente, con respeto. A veces, la familia que uno elige es la que realmente importa. Esa noche, Francisca pensó mucho en esas palabras. Aunque Francisca había comenzado a sentirse más fuerte, todavía había días en los que la duda se colaba por las rendijas de la rutina. Algunos amaneceres la encontraban con el corazón apretado, recordando las palabras frías de su padre o el rostro desencajado de su madre. A veces soñaba con volver a su casa, con abrir la puerta y ser recibida, sin reproches. Pero siempre despertaba en su nueva habitación, en una vida que se parecía poco a todo lo que había imaginado. No era fácil sanar de un rechazo tan profundo, ni aceptar tan rápido una nueva forma de afecto. Lo que más le costaba era confiar en que Alejandro no esperaba nada a cambio, confiar en que no iba a desaparecer, confiar en que no todo lo bueno tenía que romperse. Una tarde, mientras preparaba la cena en su pequeña cocina, sintió a su bebé moverse por primera vez. Fue una sensación leve, como un aleteo suave en el vientre. Se detuvo de inmediato, con las manos sobre la panza, y no pudo evitar sonreír. No pensó en su familia, ni en Javier, ni siquiera en su pasado. En ese instante solo pensó en esa vida dentro de ella, y en lo mucho que quería protegerla. Llamó a Alejandro sin pensarlo, como si él también tuviera derecho a saberlo. Se movió. Le dijo con los ojos brillantes cuando apareció en la puerta. Él no dijo nada. Solo la miró largo rato y sonrió. No intentó tocar su vientre. No se acercó más de lo necesario. Pero en su mirada había algo cálido, algo que decía sin palabras. Estoy aquí, de verdad. Los meses siguientes transcurrieron con más estabilidad de la que Francisca se habría atrevido a desear. El trabajo iba bien, su salud también, y Alejandro seguía siendo esa presencia tranquila que no pedía nada pero ofrecía todo. Compartían más momentos ahora. Cenas sencillas, conversaciones en el jardín, pequeñas risas espontáneas que nacían sin esfuerzo. Francisca empezó a notar cosas de él que antes no había visto. La forma en que ordenaba los cubiertos siempre igual, cómo regaba una planta con la mano izquierda y acariciaba a los perros del barrio como si los conociera de siempre. No era un hombre perfecto, pero sí era alguien presente. Y eso, después de todo lo que había vivido, era más valioso que cualquier declaración de amor apresurada. Cuando el embarazo entró en el 6.º mes,
Su cuerpo ya hablaba por sí solo. Los movimientos del bebé eran cada vez más intensos, y su ropa habitual había dejado de servir. Alejandro le ofreció llevarla a comprar nueva, pero ella prefirió resolverlo sola. No por orgullo, sino por costumbre. No quería sentirse una carga. Sin embargo, él insistió en acompañarla, no como quien paga, sino como quien apoya. Fueron juntos a una tienda modesta y eligieron algunas prendas. Nada caro, nada llamativo. Pero ella se sintió cuidada. En el camino de vuelta, Francisca rompió el silencio. No sé cómo agradecerte. Alejandro seguía mirando al frente, conduciendo. No tienes que hacerlo. Estoy aquí porque quiero estar. Eso es todo. Y fue la primera vez que ella creyó, realmente creyó, que no estaba sola. Era una tarde cualquiera, de esas que parecían inofensivas. Francisca estaba organizando la biblioteca del despacho, cuando Miguel la llamó desde el intercomunicador. Señorita Francisca, hay unas personas que preguntan por usted. Su voz sonaba diferente, como si no supiera bien cómo decir lo siguiente. Ella sintió un vuelco en el pecho. Bajó las escaleras despacio, con la mano en el pasamanos y la mente revuelta. Al llegar al salón, los vio. Su madre estaba de pie, con las manos entrelazadas al frente, vestida con su mejor abrigo. Su padre, más delgado de lo que recordaba, tenía ojeras marcadas y el rostro pálido. Ninguno dijo nada al principio. Solo la miraban, con una mezcla de culpa, nervios y algo más que no alcanzaba a definir. Ella, por reflejo, se llevó las manos al vientre ya muy notorio. No sabía si llorar, gritar o simplemente marcharse. ¿Estás bien?, preguntó su madre con voz temblorosa, como si no supiera por dónde empezar. Francisca no respondió. Se mantuvo de pie, en silencio, como si necesitara medir el terreno antes de ceder. «Te ves hermosa», dijo su madre. Su padre no levantaba la vista del suelo. El silencio en la sala era tan denso que parecía que el aire se podía cortar. «¿Por qué están aquí?», preguntó finalmente. Entonces, su madre habló con más claridad. «Tu padre está enfermo, del corazón. Necesita una operación. Urgente». Francisca sintió como si le apretaran el estómago. Por un segundo, toda la rabia desapareció. En su lugar, apareció el recuerdo de un padre que la había llevado en hombros a las procesiones, que la había enseñado a montar en bicicleta. «¿Qué tan grave es?», preguntó, casi sin darse cuenta. «Grave», dijo su madre, bajando la cabeza. Alejandro llegó en ese momento. Miguel ya le había contado que los padres de Francisca estaban en la casa. Entró al salón con paso firme, saludó con cortesía y se presentó. La tensión subió un poco, pero su tono era respetuoso. Francisca lo miró con alivio, como quien encuentra equilibrio en medio del caos. «¿Puedo saber más sobre la situación médica?», preguntó Alejandro. Carmen, la madre, explicó lo que sabían. Necesitaban una operación compleja, costosa, en un hospital privado. No tenían los medios. Lo habían intentado todo antes de ir allí. «Sabemos que no tenemos derecho a pedir nada, pero no sabíamos a quién más recurrir». Francisca sintió que una parte de ella se quebraba. Era su familia, sí, pero también eran las mismas personas que la habían echado de casa. No era tan simple como decir sí o no. Después, en el estudio, Alejandro habló con Francisca a solas. «Lo que decidas, te apoyaré completamente», dijo sin rodeos. «Pero si decides ayudarlos, no puede ser a cualquier precio». Ella se quedó en silencio largo rato. Tocaba su vientre con una mano y se mordía el labio con fuerza. «¿Qué condiciones pondrías?», preguntó, sin ironía. Alejandro fue claro. «Una disculpa real. Aceptación total de tu bebé. Y respeto absoluto a tus decisiones». Francisca asintió lentamente. No eran condiciones absurdas. Eran las mismas cosas que siempre había querido de sus padres, pero que nunca pensó que llegaría a escuchar. En ese momento, por primera vez desde que los vio en la puerta, sintió que no era una hija rogando cariño. Era una mujer eligiendo cómo quería ser tratada. Y eso lo cambiaba todo. Volvieron al salón, y esta vez fue Francisca quien habló. Se paró frente a sus padres, con la mano sobre su vientre y la mirada firme. «Alejandro está dispuesto a pagar la operación», dijo, sin rodeos. Su madre se llevó una mano al pecho, aliviada. Pero Francisca no terminó allí. «Pero hay 3 condiciones». El silencio fue inmediato. Carmen y Antonio se miraron nerviosos. Francisca continuó. «Primero, quiero una disculpa sincera. Segundo, que acepten a mi hija como parte de esta familia, sin peros. Tercero, que respeten mis decisiones, ahora y siempre». Su padre cerró los ojos. Cuando los abrió,
Tenía lágrimas que ella nunca le había visto. Te fallé, hija mía. No supe cómo manejarlo. Dejé que el miedo me ganara. Francisca no lloró. Solo lo escuchó. Su madre se levantó y la abrazó con cuidado. Una madre no debe abandonar a su hija. Yo lo hice. Y me duele cada día desde entonces. Las lágrimas llegaron después, cuando los tres se quedaron abrazados por unos segundos, sin decir nada. No resolvieron todo en ese instante, pero por primera vez no había reproches, solo arrepentimiento. Alejandro observaba desde un rincón sin intervenir. No era su momento, pero su presencia lo decía todo. Era el respaldo que ella había necesitado toda su vida. En las semanas siguientes, la operación fue organizada con rapidez. Alejandro cubrió todos los gastos, sin alardes, sin condiciones ocultas. Francisca acompañó a su padre en cada examen, en cada consulta. No porque le hubieran pedido, sino porque lo sentía. Carmen, su madre, no se separó de ella ni un solo día. Cocinaban juntas, hablaban del embarazo y en algunos momentos hasta se reían. Había heridas, sí, pero también voluntad real de reconstruir. La operación salió bien. El médico les dijo que el corazón de Antonio funcionaba ahora con más fuerza que antes. Francisca lloró de alivio en el pasillo del hospital. No porque se hubiera salvado un padre cualquiera, sino porque se había salvado el hombre que, a pesar de todo, había sido parte esencial de su vida. Esa noche, mientras Alejandro la acompañaba en silencio de regreso a casa, ella lo miró con una mezcla de gratitud y algo que todavía no sabía cómo nombrar. «Gracias por todo», dijo, «por no dudar de mí, ni siquiera cuando yo misma lo hacía». Alejandro negó con la cabeza. «Tú hiciste lo más difícil, seguir adelante cuando era más fácil rendirse». No hubo abrazo ni beso, pero en esa conversación algo se afianzó entre ellos. Algo más fuerte que cualquier promesa. El respeto mutuo. Días después, mientras se sentaban juntos en el porche al caer la tarde, Francisca apoyó la cabeza en su hombro por primera vez. No fue un gesto planeado ni dramático. Solo nació del cansancio y de la paz que sentía a su lado. Alejandro no se movió. Solo dejó que el silencio hablara. «¿Te das cuenta de que esto es lo más cerca que he estado de sentirme en casa?», murmuró ella. Él no respondió enseguida. Luego dijo algo que a ella le quedó grabado. «Tal vez no sea una casa en el sentido clásico, pero si aquí te sientes segura, entonces ya es suficiente». Francisca cerró los ojos. No pensó en futuro, ni en nombres, ni en definiciones. Solo supo que ya no era la misma mujer que había dormido en un banco. Ahora tenía un lugar, una voz, y lo más importante, alguien que había apostado por ella desde el principio. El parto llegó en una madrugada tranquila de marzo. Francisca ya había sentido algunas señales durante el día anterior, pero no quiso alarmar a nadie. Solo cuando las contracciones se hicieron más regulares y fuertes, llamó a Alejandro. Él estaba listo, como si lo hubiese intuido. Miguel apareció con el coche encendido en menos de 10 minutos. Carmen y Antonio llegaron poco después, casi sin hablar, pero con los rostros llenos de ansiedad. En el hospital, todo fue rápido y eficiente. La doctora que la había acompañado durante todo el embarazo ya estaba esperándola. Durante las contracciones, Alejandro no se apartó de su lado. Le sostenía la mano con fuerza, en silencio, mientras ella apretaba los dientes para no gritar. En un momento ella le dijo, «Estoy asustada». Y él respondió lo único que podía decir con verdad. «Yo también, pero aquí estamos». Cuando el llanto de la bebé llenó la sala, algo cambió en Francisca. No fue solo alivio. Fue una certeza absoluta de que todo lo que había vivido, por doloroso que fuera, había valido la pena por ese instante. La pusieron sobre su pecho, y ella lloró sin contenerse. Carmen, su hija, era pequeña, rosada y ruidosa. Alejandro la miraba desde el otro lado de la cama, con los ojos llenos de algo que Francisca no sabía si era amor, asombro o las dos cosas al mismo tiempo. Cuando la enfermera preguntó por el nombre, Francisca no dudó. «Se llama Carmen». Su madre, que esperaba en el pasillo, se quebró al oírlo. La reconciliación ahora tenía forma, peso y olor a recién nacida. Alejandro tomó la mano diminuta de la bebé entre sus dedos y susurró, «Hola, pequeña, ya estás aquí». Los días siguientes fueron una mezcla de agotamiento físico, visitas con regalos y emociones a flor de piel. Alejandro pasó más tiempo en el hospital que en casa. Carmen, la madre, cocinaba caldos y se quedaba horas mirando a su nieta dormir. Antonio, más reservado, sostenía a la bebé con manos temblorosas pero ojos húmedos. Francisca, aunque cansada,
no dejaba de mirar a su hija como si necesitara asegurarse de que era real. Una noche, cuando todo estaba en 1900, silencio, Alejandro entró en la habitación con una mirada diferente. Se sentó al borde de la cama, sin hablar por un rato. Luego, como si lo hubiera estado guardando demasiado tiempo, dijo: «Quiero ser parte de esto, de verdad, de ti, de ella, de lo que están construyendo». Francisca lo miró y no supo qué decir, pero lo que sintió era más claro que cualquier palabra. Pasaron semanas antes de que Alejandro volviera a tocar el tema, no porque se hubiera arrepentido, sino porque respetaba los tiempos de Francisca. Ella también necesitaba entender lo que sentía, no desde la gratitud, sino desde un lugar más profundo. Fue una noche cualquiera, en el porche de la casita, con la bebé dormida adentro, que Francisca rompió el silencio. «A veces pienso que me salvaste». Alejandro negó suavemente con la cabeza. «No, tú sola saliste adelante. Yo solo estuve ahí». Luego hizo una pausa larga. «Pero sí quiero quedarme. Y quiero que me dejes hacerlo». Francisca lo miró largo rato. No había flores. No había música. Solo había verdad. «Entonces quédate», dijo finalmente. Y con esas dos palabras, el vínculo entre ellos cambió para siempre. Después de aquel intercambio en el porche, las cosas no cambiaron de forma dramática. No hubo declaraciones públicas ni promesas apresuradas. Lo que hubo fue presencia. Alejandro empezó a quedarse más tiempo en la casa, a tomar parte activa en el cuidado de Carmen, a aparecer sin previo aviso con paquetes de pañales o botellas de agua para lactantes. Francisca lo observaba en silencio, con una mezcla de ternura y desconfianza. No porque dudara de él, sino porque no estaba acostumbrada a que alguien simplemente estuviera, sin pedir nada. A veces lo encontraba en el jardín, sosteniendo a la bebé mientras le hablaba con voz baja, como si ella pudiera entender cada palabra. En esos momentos, algo en el pecho de Francisca se ablandaba. Era una sensación nueva, la de no tener que cargar sola con todo. Miguel, que seguía siendo una figura constante en la vida de todos, se convirtió en una especie de abuelo adoptivo para Carmen. Aprendió a cambiar pañales, a calmarla cuando lloraba, y hasta cantaba canciones antiguas que decía haberle cantado a sus propios hijos. Francisca se apoyaba en él más de lo que se atrevía a admitir. Había algo en su manera de estar que no demandaba nada, solo ofrecía. «Usted no está sola, señorita», le decía cada vez que notaba que algo la inquietaba. Alejandro, por su parte, no intentaba reemplazar a nadie, pero estaba cada vez más presente. Preparaba el biberón sin que se lo pidieran, acompañaba las visitas al pediatra, y cada tanto la miraba con una paciencia que Francisca aún no sabía cómo recibir. No era el amor idealizado de los libros, era algo más sencillo y más verdadero. Una noche, mientras alimentaba a Carmen en el sofá, Francisca lo observó desde el otro extremo de la sala. Estaba revisando unos documentos del trabajo, descalzo, con una taza de té en la mano. No, parecía el empresario inalcanzable que había imaginado al principio. Era solo un hombre común, cansado, concentrado, presente. Ella pensó en todo lo que habían vivido desde aquel banco en la Plaza de España, y sin querer, se le llenaron los ojos de lágrimas. No por tristeza, sino por la intensidad con la que todo había cambiado. Alejandro notó su mirada, dejó los papeles y se acercó sin preguntar nada. Se sentó junto a ella, con cuidado de no molestar a la bebé. «¿Estás bien?», preguntó, como tantas otras veces. Francisca asintió, pero luego dijo algo que ni siquiera había planeado. «Creo que te quiero». Fue la primera vez que lo dijo en voz alta. Él no respondió de inmediato. La miró con esa forma suya de hacerlo, sin prisa, como si quisiera guardar cada palabra. Luego, simplemente le tomó la mano y apoyó su frente contra la de ella. No hizo promesas, no pidió explicaciones, solo sostuvo ese momento como quien sostiene algo frágil pero valioso. Francisca sintió que, por primera vez, en mucho tiempo, el miedo se hacía pequeño. No había garantías, no había certezas, pero había verdad. Y para alguien que había sido rechazada, juzgada y expulsada, eso era mucho más que suficiente. Desde ese día, no volvieron a hablar del nosotros como un plan futuro. Lo vivían, día a día, tarea a tarea, desvelo a desvelo, sin etiquetas, solo sabiendo que estaban ahí, juntos, y que eso era más que cualquier otra cosa que hubieran tenido antes. Fue una mañana tranquila cuando todo volvió a moverse. Francisca estaba doblando ropa de Carmen en la habitación, con la puerta entreabierta, cuando escuchó el timbre de la entrada principal. No le dio importancia.
Pensó que era algún proveedor o una visita de su madre. Miguel abrió, como siempre, pero esta vez no llamó a nadie por el intercomunicador. En cambio, subió las escaleras y la encontró en el pasillo. «Señorita, hay alguien que dice querer hablar con usted. Está en la entrada». Francisca frunció el ceño. «¿Quién?» Miguel dudó un segundo. «Se llama Javier». El nombre fue como un golpe seco en el estómago. No lo había vuelto a ver desde la conversación en la cafetería donde él, con esa frialdad que nunca entendió, le sugirió soluciones para su embarazo. Tomó aire. No quería bajar, pero bajó igual. Javier estaba de pie en la entrada, con un traje caro, un corte de cabello más serio y una expresión difícil de leer. Cuando la vio, bajó la mirada. «Hola, Francisca». Ella se cruzó de brazos. No le iba a facilitar nada. «Escuché que tuviste a la niña, y que estás bien. Me alegro». Su tono era torpe, nervioso, como si supiera que llegaba tarde a todo. «¿Qué quieres?», preguntó ella sin rodeos. Él tragó saliva. «Quería verte, hablar, saber si podría conocerla algún día». Francisca no respondió. Solo lo miró, esperando que dijera algo más. «Sé que lo arruiné. Fui cobarde. Pensé en mí, en mi carrera, en lo que iba a perder. No supe estar». Sus palabras eran correctas, pero no le llegaban. Sonaban ensayadas, vacías, como si repitiera lo que alguien más le había dicho que debía decir. «Carmen ya tiene un padre», dijo Francisca con calma. «Uno que estuvo desde el principio, que la sostuvo cuando tenía fiebre, que no me soltó la mano en el parto, que no necesitó compartir su sangre para amarla». Javier bajó la mirada, derrotado. «Lo entiendo. Solo quería que supieras que me arrepiento». Ella asintió. «Lo sé, pero hay cosas que no se reparan con una disculpa. Y esta no es tu historia». Miguel apareció en silencio, como siempre, y le hizo una señal a Javier para acompañarlo hasta la puerta. Francisca no lloró, no se desmoronó, no sintió rabia, solo un cansancio profundo, como quien cierra la última página de un libro que ya no quiere volver a abrir. Cuando volvió a la habitación, Carmen seguía durmiendo con los brazos extendidos, como si no hubiera pasado nada. Y quizás, para ella, no había pasado. Esa noche, Alejandro notó que algo estaba diferente. «¿Pasó algo?», preguntó con cuidado. Francisca lo miró desde la cocina, donde preparaba la cena. Vino Javier. Alejandro no se sorprendió, solo asintió. «¿Y?» «Nada. Lo que vino a buscar ya no existe». Hubo una pausa larga entre ellos. Alejandro se acercó, le quitó con suavidad el cuchillo de la mano y terminó de cortar las verduras. «Yo no estoy aquí para reemplazar a nadie», dijo sin mirarla. «Lo sé», respondió ella, «pero sin buscarlo, te convertiste en alguien que nadie más podría haber sido». No era una declaración de amor, no era un pacto formal, pero era lo más parecido a una certeza que habían compartido. En ese momento, entre el vapor de la olla y el murmullo de la radio de fondo, supieron que ya no estaban improvisando, estaban construyendo. Con el paso de los meses, la rutina empezó a parecerse cada vez más a una vida. Francisca ya no sentía que estaba saliendo del fondo, ni rehaciendo lo perdido. Ahora simplemente vivía. Carmen crecía rápido, y cada pequeño avance, una sonrisa, un balbuceo, un paso en falso, era celebrado como un acontecimiento. Alejandro se involucraba en cada parte del proceso, sin que ella se lo pidiera. Sabía calentar el biberón a la temperatura exacta, usaba canciones inventadas para hacerla dormir, y le hablaba como si fuera una persona completa, no solo un bebé. Francisca lo observaba y se preguntaba, en silencio, ¿cuántas vidas como la suya habrían cambiado si alguien así se hubiera cruzado en su camino a tiempo? Ya no pensaba tanto en el dolor del pasado. Empezaba a imaginar un futuro que, por primera vez, no la asustaba. Fue en uno de esos días serenos, cuando el destino decidió volver a intervenir. Pilar llegó a la casa sin anunciarse. Era una chica joven, delgada, con una barriga de al menos 6 meses y los ojos cansados de quien ya había tocado fondo. Miguel fue quien la recibió en la entrada. La reconoció al instante. «¿Estás sola?», preguntó. Pilar asintió. «Me contaron de ustedes, de ella, de cómo la ayudaron cuando no tenía nada». Francisca bajó a los pocos minutos. No necesitó muchas palabras. Bastó ver la forma en que Pilar apretaba su mochila contra el pecho, su forma de no pedir, pero tampoco de irse. La invitó a pasar. Alejandro apareció poco después. Escuchó en silencio. Luego dijo lo mismo que le había dicho a Francisca tiempo atrás. «Si quieres, puedes quedarte esta noche. Mañana vemos con calma qué hacer». Esa noche,
Mientras Pilar dormía en la habitación de huéspedes, Francisca se quedó en el porche con Alejandro. Carmen ya dormía. Había silencio, ese tipo de silencio que solo aparece cuando todos en casa están seguros. ¿Te das cuenta?, dijo Francisca. Estamos repitiendo lo que tú hiciste por mí. Alejandro la miró. No lo estoy repitiendo. Lo estás haciendo tú. Ella sonrió, con esa sonrisa serena que le había costado tanto construir. Es increíble cómo las cosas vuelven. Como uno que fue rechazado termina siendo refugio para otros. Alejandro no respondió de inmediato. Luego dijo, a veces, la mejor forma de sanar es ayudar a alguien a no pasar por lo mismo. Y aunque no era una respuesta filosófica ni poética, a Francisca le hizo sentido, porque esa era su vida ahora. Una cadena de manos tendidas que, sin alardes, estaban sanando heridas viejas. Con el tiempo, Pilar se quedó, no porque no tuviera a dónde ir, sino porque encontró razones para no irse. Ayudaba en la casa, cuidaba de Carmen cuando Francisca necesitaba descansar y hablaba con Alejandro con la familiaridad de quien ya no se sentía inferior. Cuando nació Diego, fue Miguel quien lo cargó primero. Dijo que le recordaba a uno de sus nietos. Francisca estuvo en el parto. Alejandro también. No por obligación, sino porque ya no eran los que ayudaban, sino los que estaban. La casa, que alguna vez había sido solo una estructura grande y silenciosa, ahora era hogar, con niños, con cenas compartidas, con ropa tendida al sol, con juguetes en el pasillo y discusiones sobre horarios de sueño. Una vida real, una familia, rara, distinta, pero más verdadera que cualquier postal idealizada. Cuando Francisca supo que estaba embarazada otra vez, lo sintió distinto. No hubo miedo, no hubo dudas, solo una calma inesperada. Era una mañana cualquiera, con Carmen jugando en el jardín y Alejandro leyendo el periódico. Se acercó con el test en la mano y se lo mostró, sin necesidad de decir nada. Él la miró, se levantó y la abrazó con una naturalidad que no necesitaba explicación. No preguntó si era deseado, no hizo cuentas, no hizo planes de inmediato. Solo dijo, entonces habrá que hacer espacio para otro corazón. Y eso fue suficiente. Francisca se rió, porque no podía evitar recordar el contraste. De haber sido expulsada por su primer embarazo, a sentirse ahora abrazada por completo en el segundo. Era como si la vida se hubiera empeñado en demostrarle que los comienzos no siempre se dan una sola vez. Carmen, que ya tenía casi 3 años, asumió su papel de hermana mayor con una seriedad cómica. Caminaba con las manos en la cintura, como si tuviera algo importante que supervisar. Le hablaba al vientre de Francisca con historias sobre sus muñecas, sobre el abuelo Miguel, sobre lo que se podía y no se podía tocar en la casa. Diego, más pequeño, la seguía por todas partes. Pilar, ahora trabajando formalmente como asistente de Alejandro, se había convertido en una parte fundamental de la dinámica. Se apoyaban entre todas, se turnaban en las noches difíciles, compartían recetas y consejos de crianza. No era una comunidad organizada, ni un proyecto familiar planeado. Era solo gente que por alguna razón había elegido quedarse cerca, y esa elección diaria, constante, era lo que hacía que todo tuviera sentido. La boda no fue algo que surgió por presión ni por necesidad, fue una decisión que llegó sola, una consecuencia natural de todo lo que ya vivían. Francisca lo propuso una noche cualquiera, sin ceremonia. ¿Y si lo hacemos?, preguntó mientras tendían la ropa juntos. Alejandro la miró con una media sonrisa. ¿Casarnos? Ella asintió. Nada grande, solo cerrar el círculo, oficializar lo que ya es. Él no preguntó si estaba segura, solo le dijo, entonces elijamos un día que signifique algo. Y ella no tardó en elegir. El 15 de marzo, el cumpleaños de Carmen. Porque si algo había cambiado sus vidas para siempre, había sido ella. La hija inesperada, la niña que nació del rechazo, pero creció entre amor, esfuerzo y segundas oportunidades. Era el día perfecto para celebrar todo lo que había florecido desde el caos. La iglesia de Santa Ana, en Triana, fue testigo del momento. No hubo una gran fiesta ni invitados lejanos, solo los que realmente importaban. Carmen llevó los anillos, seria, concentrada como si cargara el tesoro más importante del mundo. Diego la seguía con un osito de peluche en la mano. Miguel estaba de traje, con los ojos brillosos, repitiendo que no se le metiera nada en el ojo, aunque claramente lloraba. Pilar se sentó en primera fila, con Diego en brazos, con una sonrisa que hablaba de gratitud y reparación. Francisca, vestida de blanco con encaje sencillo, no necesitaba más adornos.
Caminó hacia Alejandro con la seguridad de quien no duda. No porque todo fuera perfecto, sino porque sabía que esa imperfección compartida era exactamente lo que quería para el resto de su vida. Cuando el sacerdote pidió que se tomaran de las manos, Francisca sintió una oleada de recuerdos que le apretó el pecho. Pensó en aquel banco frío de la Plaza de España, en el 1900 papel arrugado con la palabra positivo, en el portazo de sus padres, en las noches sin dormir, en la mirada de Alejandro aquel primer día. No eran pensamientos tristes, eran parte de un camino recorrido que le daba más peso a ese momento. Alejandro le apretó suavemente los dedos, como si pudiera leerle la memoria. No dijeron mucho durante los votos. Ella solo dijo, «Gracias por no irte cuando hubiera sido más fácil hacerlo». Él respondió, «Gracias por quedarte incluso cuando no sabías si podías confiar». Y no hubo más que añadir. No necesitaban demostrar nada a nadie. Todos los que estaban ahí ya sabían cuánto había costado llegar hasta ese altar. Después de los aplausos, de las fotos y del arroz en la salida, se fueron todos a casa. Nada de salón, ni banquete, ni bailes formales. La celebración fue en el jardín de la mansión. Miguel hizo una paella enorme. Pilar decoró las mesas con flores frescas del huerto. Carmen corrió descalza por el pasto con su vestido de tul. Alejandro se quitó la chaqueta a los 10 minutos y ayudaba a servir vino como si no fuera el anfitrión. Francisca, con sandalias y el vientre redondeado por el embarazo, se sentaba en una reposera mientras su hija le trenzaba el cabello. ¿Ahora somos una familia de verdad?, preguntó Carmen, sin entender que siempre lo habían sido. Sí, mi amor, respondió Francisca. De verdad. Y al decirlo, sintió que todas las piezas caían en su lugar. Ya no había dudas. Ya no había deuda con el pasado. Esa noche, después de que los invitados se hubieran ido y los niños durmieran, Francisca y Alejandro se sentaron en el porche, como tantas otras veces. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Él sostenía una copa de vino sin tocarla. El silencio era cómodo, como siempre. ¿Sabes qué pensaba hoy?, dijo ella, rompiendo la calma. Que cuando todo se rompió, yo pensaba que había perdido mi vida, y ahora entiendo que solo estaba empezando. Alejandro la miró, sin interrumpirla. A veces los días más oscuros son los que nos empujan al lugar donde realmente pertenecemos. Ella asintió. No necesitaba que le dijeran que era fuerte, ni que había sido valiente, pero necesitaba que alguien la hubiera acompañado, y él lo había hecho, sin promesas, sin condiciones, sin exigir nada, solo estando, y eso había hecho toda la diferencia. En algún momento de la madrugada, Carmen se despertó y apareció en el porche con su muñeca en la mano. Se frotaba los ojos y traía esa mezcla de sueño y necesidad que solo tienen los niños pequeños. ¿Puedo dormir con ustedes esta noche?, murmuró. Alejandro la cargó sin decir nada. Francisca los siguió hasta la habitación. La niña se acomodó en el medio de la cama, como si ese fuera su lugar natural. Y lo era, porque más allá de los papeles, de las alianzas y de las fotos del día, eso era lo único que importaba. Esa niña dormida entre dos personas que la habían elegido, que se habían elegido, sin deberse nada más que la verdad. Y esa noche, en el silencio de un hogar lleno de historia, de perdón y de comienzos, Francisca entendió que la paz no venía cuando todo era perfecto, venía cuando uno dejaba de huir. Con el tiempo, la historia de Francisca se fue convirtiendo en algo más que un recuerdo personal. Pilar, que había encontrado en ella una figura de hermana mayor y en Alejandro una especie de mentor inesperado, comenzó a hablar con otras jóvenes de la parroquia, contando su propio camino y también el que había presenciado. Una tarde llegó a casa con una chica, muy joven, apenas mayor de edad, con una barriga incipiente y ojos llenos de vergüenza. Francisca no necesitó escuchar toda la historia. Reconocía la postura, el tono tembloroso, el intento de parecer fuerte. Le ofreció un té, le preguntó si tenía hambre, y la sentó en el sofá sin presionarla. Alejandro, desde el pasillo, miró a Francisca y luego a la chica. No hubo discursos, solo la misma frase de siempre. «Puedes quedarte esta noche. Mañana vemos». Esa pequeña escena se repitió con diferentes nombres, rostros, circunstancias. No era que la casa se hubiera transformado en un refugio oficial, pero las puertas estaban abiertas. Siempre. A quienes venían sin certezas, sin pertenencias, sin apoyo. Algunas se quedaban una semana, otras un mes. Algunas volvían con sus familias, otras se reinventaban en otro lugar, pero todas pasaban por ahí con algo en común: el deseo de no ser juzgadas, de tener un respiro, un techo,
una voz amable. Carmen, con su inocencia desarmante, las trataba como si fueran parte del paisaje. Les mostraba sus dibujos, les enseñaba a bañar muñecas, les pedía ayuda con los rompecabezas. Diego, más callado, solo miraba, pero siempre compartía su merienda. Lo hacían sin darse cuenta, como si supieran que esa casa estaba hecha para eso. Una tarde, mientras barría hojas secas del jardín, Francisca se detuvo a observar la fachada de la casa. Se veía como cualquier otra, blanca, limpia, rodeada de plantas, pero para ella cada rincón tenía memoria. Ese banco bajo la pier, Bugambilla, donde había llorado en silencio cuando aún no sabía si Alejandro la estaba ayudando por compasión o por algo más. Ese árbol al fondo, donde Carmen se golpeó la rodilla por primera vez. Esa esquina donde Pilar anunció que Diego se había dicho su primera palabra. Cada espacio era testigo de su renacimiento. Y aunque nunca lo había planeado, sentía que esa casa tenía alma, no por sus paredes ni sus muebles, sino por las historias que contenía, por las vidas que habían sido salvadas, no con grandes gestos, sino con presencia, escucha, paciencia y ternura cotidiana. En uno de esos días lentos, con el sol cayendo y el olor del guiso llenando el patio, Francisca recibió un mensaje. Era su madre. «Papá quiere ver a Carmen. ¿Podemos pasar mañana?» No había rencor en las palabras, solo un tono tímido, casi pidiendo permiso. Francisca respiró hondo. Hacía tiempo que no pensaba en ellos con dolor. Desde la operación del padre, las cosas habían sido cordiales, pero distantes. «Claro, vengan a almorzar», respondió. No avisó a nadie. Cuando llegaron, Carmen los recibió con naturalidad. «¿Tú eres mi abuela?», preguntó, extendiéndole una flor hecha de papel. La mujer asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Nadie habló del pasado. Nadie pidió explicaciones. Se sentaron a la mesa. Comieron en paz. Y aunque no eran una familia tradicional, en ese momento todos entendieron que a veces el perdón no necesita palabras. Después de esa comida, los padres de Francisca comenzaron a aparecer con más frecuencia. No eran visitas invasivas ni reconciliaciones forzadas, solo pequeñas presencias que, con el tiempo, se volvieron parte del paisaje. La madre traía pan casero, el padre ayudaba con la jardinería cuando podía. Francisca no olvidaba lo que pasó, pero tampoco lo arrastraba con resentimiento. Había aprendido, con dolor y tiempo, que el perdón no borra la memoria, pero sí puede hacerla más liviana. Carmen se encariñó rápidamente con ellos, sin entender del todo la historia. Para ella eran simplemente los abuelos. Y eso bastaba. En el fondo, Francisca agradecía que su hija pudiera tenerlos, sin que la vergüenza ni el orgullo de otros le robaran una relación que podía ser valiosa. Con el embarazo ya avanzado, Francisca comenzó a prepararse para el nuevo nacimiento. Esta vez no hubo urgencias ni improvisaciones. Tenía una doula, citas médicas puntuales, una maleta con todo listo y un cuarto decorado con tonos suaves. Carmen ayudó a colgar móviles de papel. Diego prestó algunos juguetes y Alejandro, como siempre, estuvo atento a cada detalle. La noche que comenzaron las contracciones, nadie entró en pánico. Pilar se quedó con los niños. Miguel calentó la comida que habían dejado lista, y Alejandro condujo al hospital con una calma que solo los años y el amor verdadero sabían sostener. Francisca parió rodeada de afecto, sin miedo, sin soledad. Cuando el bebé lloró por primera vez, Alejandro le acarició la frente y le dijo: «Ya está, todo lo difícil quedó atrás». Y aunque no era completamente cierto, en ese momento ella quiso creerlo. El bebé fue un varón, al que llamaron Tomás. Nació sano, fuerte, con los ojos oscuros de su madre y la mirada profunda de su padre. Carmen lo miró con asombro, como si estuviera viendo magia. Diego, más práctico, preguntó si él también podía tener uno en su casa. Pilar se rió, y Francisca también. Había algo reparador en esa escena. Todos esos niños, todos esos adultos, unidos por historias rotas que no se habían rendido. Cada quien venía de un mundo distinto, con heridas, abandonos, pérdidas, pero ahí estaban, construyendo algo nuevo, imperfecto, pero profundamente humano. Alejandro, que había empezado todo intentando reparar una culpa de su pasado, ahora se encontraba inmerso en una familia que no pedía perfección, sino presencia. En el primer cumpleaños de Tomás, la casa se llenó como nunca antes. Había vecinos, compañeras de trabajo de Pilar, antiguos conocidos de Francisca, la dula, el
pediatra, incluso una de las chicas que había estado alojada por un tiempo y que ahora vivía en otra ciudad. Carmen le hizo una corona de cartón, Diego organizó una especie de guardia real con espadas de juguete, y Tomás, sin entender del todo, sonreía rodeado de risas. Miguel propuso un brindis al final de la tarde. Levantó su copa, miró a todos con esos ojos cansados pero vivos y dijo: «No sé si esto es una familia como las de antes, pero es la más bonita que he conocido». Nadie respondió, en voz alta, pero todos asintieron, porque sabían, sin necesidad de discursos, que esa casa no era una excepción. Era una prueba de que el amor, cuando es sincero, repara lo que parecía imposible. Con el paso del tiempo, Francisca se volvió una especie de referencia en su comunidad. No lo buscó, no lo quiso, pero fue inevitable. Mujeres jóvenes se acercaban para hablar, para pedir consejo, para preguntar cómo había hecho para salir de un pozo tan hondo. Ella nunca daba fórmulas, solo contaba su historia, sin embellecerla, sin hacer de sí misma una heroína. Hablaba del miedo, de la humillación, de la soledad, y luego hablaba de las manos que se tendieron sin pedir nada a cambio. Siempre repetía una frase que Alejandro solía decir: «Uno no necesita que lo salven, necesita que no lo dejen solo». Y eso bastaba para que muchas encontraran consuelo. No en la idea de que todo mejora mágicamente, sino en la certeza de que mejorar es posible cuando hay alguien que te mira y no te juzga. Alejandro, por su parte, había encontrado algo que ni los negocios ni el dinero le habían dado jamás: paz. No una paz estática, de silencio absoluto, sino una que venía del movimiento, del compartir, del ver crecer a su familia entre el caos y la ternura del día a día. Seguía siendo empresario, seguía teniendo responsabilidades, pero ya no se refugiaba en eso. Ahora era él quien salía del trabajo a tiempo para preparar la cena, quien leía cuentos por la noche, quien organizaba salidas al parque, los domingos. Había dejado de cargar con la muerte de su hermano como una deuda pendiente. Entendió que honrar su memoria no era fundar hospitales ni donar millones, sino ofrecer lo que él no tuvo, un entorno donde el amor fuera tan accesible como un vaso de agua, donde nadie tuviera que mendigar afecto. Una noche cualquiera, mientras Francisca le cortaba las uñas a Tomás y Carmen organizaba sus peluches por tamaño, Alejandro la miró en silencio. Ella levantó la vista y sonrió. «¿Qué pasa?», preguntó. Él se encogió de hombros. «Nada, solo que me doy cuenta de que esta es la mejor versión de mi vida, y no sabía que podía existir». Francisca no respondió de inmediato. Solo se acercó, le dio un beso en la frente y volvió a su tarea. No hacía falta decir más, porque cuando el dolor ha sido grande, el amor cotidiano, el real, el que no exige espectáculo, se convierte en una forma silenciosa de redención. No es que no hubiera problemas. Había cansancio, berrinches, cuentas por pagar, noches sin dormir. Pero todo eso tenía sentido, porque ya no vivían en modo de supervivencia. Vivían construyendo. Pilar, mientras tanto, había retomado sus estudios. Se inscribió en enfermería y, con el apoyo de todos, comenzó a avanzar curso tras curso. Francisca la ayudaba con los turnos, Alejandro con el transporte, Miguel con los apuntes. Diego, su hijo, crecía feliz, con una mezcla curiosa de timidez y ocurrencias que arrancaban carcajadas a cualquiera. Y aunque no vivía en la misma casa, Pilar seguía siendo parte de todo. A veces se quedaba a dormir, a veces cocinaba en masa y llenaba la alacena de tuppers. En más de una ocasión, alguien confundía su historia con la de Francisca y viceversa, y a ellas les causaba gracia, porque sabían que en el fondo eran la misma historia, la de alguien que fue rechazada por un error, pero que tuvo la suerte de caer en los brazos de alguien que no quiso corregirla, sino acompañarla. Con los años, la casa fue ganando fama sin quererlo, no como una institución, ni como un refugio oficial, pero sí como un lugar al que se podía ir cuando no había a dónde más. Algunas veces llegaban mujeres con bebés en brazos, otras, con solo una mochila y una expresión de derrota. Nunca se les pedía nada a cambio, solo que descansaran, comieran algo y se tomaran el tiempo que necesitaran para pensar su siguiente paso. Francisca lo tenía claro. No era su deber salvar a nadie, pero sí podía ofrecer lo que a ella le había sido negado. Un punto de partida, digno. Y eso bastaba para que muchas comenzaran a creer de nuevo en sí mismas. No se trataba de caridad, sino de humanidad. De mirarse a los ojos y decir, sin decirlo: «Aquí estás a salvo». Alejandro apoyaba en todo.
Aunque no lo decía abiertamente, su pasado aún le pesaba. La imagen de su hermano, aquel niño que no llegó a cumplir los 10 años por falta de atención médica, seguía viva en su memoria. Y cada vez que veía a un niño corriendo por el patio, riendo o aprendiendo a andar en bicicleta, sentía que algo se reparaba dentro de él. No era un proceso consciente, ni buscado, pero sucedía. Se había convertido en un hombre distinto al que una vez pensó que lo tenía todo. Ahora sabía que tener no era acumular, era compartir, era estar, era dejar de huir de las cosas que dolían y comenzar a construir cosas que sanaran. Y aunque aún había noches en que se despertaba con el peso del pasado, bastaba con ver dormir a su familia para calmar esa sombra persistente. Un día, Carmen, ya con 8 años, le preguntó a Francisca por qué siempre había gente nueva en la casa. ¿No tenemos suficiente?, dijo con la inocencia que solo los niños pueden permitirse. Francisca pensó antes de responder, porque hubo un tiempo en que yo tampoco tenía a dónde ir, y alguien me abrió la puerta sin preguntarme nada. Carmen se quedó en silencio, procesando. Luego sonrió y dijo, entonces yo también quiero abrir mi puerta cuando sea grande. Francisca la abrazó con fuerza. Sabía que no podía protegerla del mundo entero, pero sí podía enseñarle a no cerrarse, a no endurecerse, a no volverse indiferente. Y ese era uno de los mayores legados que podía dejarle. No el dinero, ni los cuentos de hadas, sino la certeza de que la empatía es una fuerza capaz de transformar lo imposible. En la escuela, Carmen fue creciendo como una niña sensible, curiosa y algo rebelde. Defendía a los que eran molestados, se ofrecía para leer en voz alta, preguntaba cosas que dejaban sin palabras a los adultos. Un día, en una feria de ciencias, presentó un proyecto titulado Casas que salvan. Era una maqueta de la suya, hecha con cartón, colores y pequeñas figuras. Había una mujer en un banco, una puerta abierta, una familia diversa adentro. Los profesores se emocionaron. Los compañeros no entendieron todo, pero aplaudieron igual. Alejandro, al verla presentar, se llevó la mano al corazón sin decir una palabra, porque en esa maqueta había algo más que cartón y pintura. Había memoria, había historia y había futuro. Poco a poco, esa casa se convirtió en un símbolo más grande de lo que Francisca y Alejandro alguna vez imaginaron. No era solo su hogar, era un espacio donde otras vidas se entretejían, donde los dolores compartidos encontraban consuelo, donde las historias no terminaban en abandono, sino que renacían en compañía. Miguel, el hombre que alguna vez fue casi invisible en la casa, se volvió una figura importante para los más pequeños. Enseñaba a andar en bici, reparaba juguetes, contaba anécdotas de sus años como cocinero ambulante. Nadie lo llamaba abuelo, pero todos lo trataban como tal. Incluso Pilar le pedía consejo como si fuera de la familia. Él, que no tuvo hijos ni nietos propios, encontraba en ese rol una razón para levantarse cada mañana. Una tarde de otoño, mientras todos estaban en el jardín celebrando el cumpleaños de Diego, Francisca se sentó a mirar desde lejos. El olor de las empanadas, los globos enredados entre las ramas, las risas mezcladas, con música suave. Todo parecía salido de una escena sencilla, pero era profundamente extraordinario para ella. Cerró los ojos por un momento y se permitió recordar. El banco de la Plaza de España, el miedo, el frío, la soledad. Si alguien le hubiera dicho que su vida daría ese giro, no lo habría creído. Y sin embargo, ahí estaba. No porque alguien le regalara un destino, sino porque se atrevió a aceptarlo, a construirlo desde la ruina, a amar sin garantías, a confiar una vez más cuando todo, dentro de ella, gritaba que no lo hiciera. Alejandro se le acercó con una copa de jugo en la mano. Se sentó a su lado sin decir nada, como solía hacer. No necesitaban muchas palabras. Habían aprendido a leerse en los gestos, en los silencios, en la forma de estar. ¿Estás bien?, preguntó él, sin apurarla. Francisca asintió. Solo estaba pensando en todo lo que vino después de aquel banco. Él sonrió. Y todo lo que aún falta por venir. Ella apoyó la cabeza en su hombro. No era una escena perfecta. Alejandro tenía canas nuevas, Francisca algunas ojeras, y el mundo afuera seguía siendo incierto. Pero el presente era tan honesto que dolía de bonito. En esa simple conversación estaba contenida la raíz de todo. Lo vivido, lo perdido, lo encontrado, lo que aún estaba por construirse. Esa noche, mientras los niños dormían y los invitados ya se habían ido, Pilar se acercó con una carta en la mano. ¿Puedo leerles algo?, preguntó. Francisca y Alejandro se acomodaron en el sofá. Pilar,
Respiró hondo y comenzó. Era un texto breve, escrito para un trabajo de la universidad. Hablaba de hogares que no se eligen por sangre, sino por decisión, de madres que renacen al ser acogidas, de hombres que eligen proteger sin pedir nada a cambio, y de cómo una casa puede cambiar el rumbo de más de una vida cuando se abre desde el respeto, no desde la lástima. Al terminar, todos estaban en silencio. Francisca tenía los ojos húmedos. Alejandro le apretaba la mano, y Pilar, con voz temblorosa, pero firme, dijo: «Gracias por no haberme dejado sola cuando más lo necesitaba». Esa frase resonó en la mente de Francisca durante toda la semana. Gracias por no haberme dejado sola. Era tan simple y tan grande a la vez, porque si algo había aprendido en todo ese camino, era que el mayor daño no venía del error, del fracaso o del miedo. Venía del abandono, de sentirse desechable, de creer que uno no merece ni siquiera una segunda oportunidad. Por eso, cada vez que alguien llegaba a su casa con la mirada baja y el cuerpo cansado, ella no preguntaba demasiado, solo ofrecía un lugar para descansar. A veces, ese gesto bastaba para empezar a curar heridas que llevaban años abiertas. No era terapeuta, ni salvadora, pero sabía lo que era el frío de la calle y la dureza del juicio ajeno, y eso la hacía capaz de ofrecer algo valioso: comprensión sin condiciones. Un mes después, Pilar fue invitada a hablar en una pequeña conferencia universitaria sobre maternidad joven y redes de apoyo. Nerviosa, casi se arrepiente a último momento, pero Francisca la animó. No tienes que tener todas las respuestas, solo cuenta lo que viviste. Y así lo hizo. Habló con voz temblorosa, pero firme. Contó su historia sin dramatismo, sin buscar lástima, solo con la verdad. Al terminar, varias chicas se acercaron. Una le dijo que por primera vez sentía que no estaba sola. Otra le pidió su contacto para hablar más adelante. Pilar volvió a casa con una sensación nueva, la de haber transformado su dolor en algo útil, en algo que podía acompañar a otras. Y aunque no lo decía en voz alta, sabía que todo había comenzado con una puerta abierta. Una puerta que, algún día, ella también abriría para alguien más. La familia, mientras tanto, seguía creciendo de maneras inesperadas. No en número, sino en profundidad. Diego empezó a escribir cuentos sobre casas mágicas, donde nadie tenía que dormir en la calle. Carmen organizó una campaña en la escuela para recolectar mantas y juguetes para madres solteras. Tomás, aún pequeño, imitaba a su padre barriendo el jardín o arreglando las flores del balcón. Cada uno, a su manera, absorbía las lecciones del entorno sin necesidad de grandes discursos, porque en esa casa no se predicaba con palabras, sino con actos cotidianos. El amor no era una bandera, era una práctica, y eso hacía toda la diferencia. Ninguno de ellos creció creyendo que el mundo era perfecto, pero sí aprendieron que incluso en medio del caos, se puede elegir ser refugio para alguien más. Finalmente, una mañana soleada, Alejandro le pidió a Francisca que lo acompañara al centro. Caminaban de la mano, con calma, sin prisa. Al llegar a la Plaza de España, él se detuvo frente al banco donde la había encontrado años atrás. Sacó una cajita del bolsillo y, sin arrodillarse ni teatralizar, la miró a los ojos. ¿Quieres casarte conmigo?, preguntó con la sencillez de quien no necesita promesas, solo presencia. Francisca no lloró, ni gritó, ni se tambaleó. Solo dijo que sí, con la misma certeza con la que se había quedado aquella primera noche. Porque el amor no siempre llega como en los cuentos. A veces se construye en la rutina, en los silencios compartidos, en los errores perdonados. Y cuando llega así, sin adornos, se convierte en el hogar más seguro del mundo. La boda fue íntima, sencilla, sin grandes lujos pero cargada de emoción. Se celebró en el jardín de la casa, entre flores cuidadas por Tomás y banderines pintados por Carmen y Diego. Asistieron amigos, vecinos, mujeres que alguna vez durmieron en una de las habitaciones de esa casa y que ahora vivían vidas nuevas. No hubo protocolo ni discursos ensayados, solo palabras sinceras, abrazos largos y risas compartidas. Cuando Alejandro tomó la palabra, lo hizo con voz quebrada. Hoy no celebro haber encontrado el amor. Celebro no haberlo dejado ir. Francisca no respondió con palabras, sino con la mirada. En ella estaba todo: el dolor, la superación, la gratitud, la decisión de seguir caminando, juntos. Nadie en esa ceremonia pensó en cuentos de hadas. Todos sabían que lo que unía a esa pareja era mucho más real y mucho más fuerte. Después de la ceremonia,
Pilar se acercó a Francisca con los ojos brillantes. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Le dijo. Francisca negó con la cabeza. No hice nada sola. Pilar insistió. Tú hiciste que esta casa existiera, que existiera este día, que muchas pudiéramos creer de nuevo. Francisca se quedó en silencio. No era fácil para ella reconocerse. Como un pilar. Siempre había sentido que solo respondía a lo que la vida le lanzaba. Pero esa tarde, al ver a tantos rostros distintos celebrando juntos, comprendió que sí había hecho algo. Había decidido no rendirse. Había dicho sí a quedarse, a confiar, a construir a pesar del miedo. Y esa decisión, pequeña en apariencia, había desencadenado una cadena de afectos que ahora abrazaba a decenas de personas. Con los años, la historia de Francisca y Alejandro fue contada en voz baja por quienes la conocían. No era un cuento viral, ni una noticia de portada. Era una historia de esas que se transmiten como lecciones silenciosas. Un ejemplo de cómo el amor puede surgir incluso cuando todo parece derrumbado. De cómo una decisión, como no ignorar a una mujer embarazada en un banco, puede cambiar más de una vida. Y sobre todo, de cómo las familias no siempre nacen del parentesco, sino del coraje de elegir acompañarse. La casa siguió abierta, los niños siguieron creciendo, y cada tanto, alguna mujer con la mirada cansada cruzaba la puerta. A ninguna se le prometía un final feliz, solo un lugar donde empezar de nuevo, si así lo deseaba. Y así, entre almuerzos compartidos, mochilas escolares, abrazos al volver del trabajo y conversaciones nocturnas, la vida fue pasando. No perfecta, no libre de tropiezos, pero profundamente humana. Francisca, que un día fue rechazada por estar embarazada, se convirtió en el corazón de una comunidad. Alejandro, que un día se sintió impotente ante la muerte, encontró en el acompañamiento cotidiano su forma de sanar. Juntos, crearon algo que el dinero no podía comprar ni el tiempo borrar. Algo que se respiraba en cada rincón de la casa. La certeza de que, incluso en el dolor, se puede construir un hogar. Y que nadie, jamás, debería quedarse solo cuando más necesita ser visto. Un año después, una joven de 17 años tocó la puerta una madrugada. Llevaba una chaqueta demasiado fina para el invierno, los ojos rojos y una ecografía arrugada en la mano. Francisca no hizo preguntas, solo la abrazó. La hizo entrar, le ofreció té caliente y llamó a Pilar para que la acompañara. Carmen bajó las escaleras medio dormida, pero al ver la escena, corrió a buscar una manta. Era un ciclo que se repetía. Sí, pero no como un peso, sino como un compromiso compartido. Cada mujer que había sido acogida ahí terminaba, de algún modo, convirtiéndose en sostén de las que venían después. La casa era un puente, entre lo vivido y lo que vendría, entre la desesperanza y el inicio de algo nuevo. Y ese puente se mantenía firme, no por sus paredes, sino por las personas que se atrevieron a cruzarlo. En la pared del comedor había una foto enmarcada de la Plaza de España, justo el banco. Debajo, un texto escrito por Carmen. Aquí comenzó todo, pero no terminó aquí. Cada vez que alguien nuevo llegaba, Francisca los llevaba frente a esa imagen. Este lugar me salvó la vida, pero no por lo que tenía. Me salvó porque alguien me vio. Y ese alguien podía ser cualquiera. Alejandro, Pilar, Miguel, los niños. No hacía falta tener todas las respuestas. Solo estar presente. Solo mirar al otro con dignidad. Porque a veces, lo más transformador no es lo que se dice, sino el hecho de que alguien esté ahí, sin juzgar, sin apurar, sin abandonar. El día que Tomás cumplió 10 años, organizó su fiesta con un deseo inusual, que cada invitado trajera un dibujo o una carta para alguien que no conociera, pero que pudiera necesitarlo. Para una mamá, triste, para un niño que no tiene casa, para una abuela que se siente sola, escribió en su invitación. Esa tarde, más de 50 sobres se apilaron sobre la mesa del comedor, y todos fueron entregados, uno a uno, en los días siguientes, a centros de acogida, a hospitales, a casas donde alguien estaba atravesando el silencio del dolor. Francisca los acompañó en las entregas, sin hacerse notar, sin esperar nada a cambio, y en cada gesto de esos niños vio reflejada la semilla que un día, sin saberlo, Alejandro había sembrado al detenerse frente a un banco de parque. Esa es la historia de Francisca. No una fábula ni un milagro, sino una verdad hecha a pulso. Una mujer que fue expulsada por lo que la hacía valiente, que fue rechazada por quienes más deberían haberla protegido,
y que, aún así, eligió no endurecerse, eligió amar, eligió quedarse. Su historia no termina con una boda ni con una foto familiar. Termina y sigue, cada vez que alguien se atreve a mirar al otro sin prejuicio. Cada vez que una puerta se abre cuando el mundo cierra todas las demás. Cada vez que alguien comprende que no hace falta ser héroe para cambiar una vida. Solo estar ahí, con el corazón dispuesto. Y eso, aunque parezca poco, lo es todo.